¿Alguna vez te has parado a pensar por qué clamas, te arrodillas y lloras, pero el cielo sigue en silencio? Y si te dijera que tal vez nunca has escuchado realmente la voz de Dios, porque algo dentro de ti lo está impidiendo, no es solo una falta de fe, es una señal espiritual de peligro. Muchos cristianos están siendo engañados creyendo que están conectados con Dios, cuando en realidad hay una barrera invisible y mortal entre ellos y el Padre. En este video descubrirás la razón detrás del silencio divino y lo que necesitas cambiar urgentemente para volver a oír la voz de Dios antes de que sea demasiado tarde. Antes de continuar, si amas la verdad y quieres estar más sensible a la voz de Dios, haz clic ahora en el botón Me gusta y suscríbete al canal. Esto no es solo para ayudar al vídeo, es un acto de fe. Cada me gusta y cada suscripción refuerza este mensaje para llegar a otras vidas que también necesitan oírlo. Sé un instrumento en manos de Dios. Disfruta, suscríbete y quédate con nosotros hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede salvar tu alma. Y si este video te llega al corazón, escribe ahora en los comentarios: Señor, abre mis oídos espirituales para escuchar tu voz claramente. No esperes hasta el final. Escribe esto como un clamor de fe, como una declaración contra el silencio espiritual. Tu respuesta puede ser el primer paso para romper la barrera que te ha alejado de la voz de Dios. Y al comentar, activas algo en el mundo espiritual. Escribe, con fe y ve lo que Dios hará. El silencio de Dios no es casualidad, porque Dios está en silencio cuando rezas. ¿Alguna vez has sentido como si tus palabras golpearan el techo y cayeran de nuevo al suelo? Esto es más común de lo que parece, pero la verdad es aterradora. El silencio de Dios muchas veces no es ausencia, es respuesta. La Biblia nos muestra momentos en los que Dios se calló y siempre había una razón. En Isaías 59:2 está escrito: pero vuestras iniquidades hacen separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados encubren su rostro de vosotros para que no os oiga. Este versículo es como una llave que abre una verdad que muchos pasan por alto: el pecado no confesado, el corazón endurecido, la desobediencia constante. Todo ello crea una barrera real entre ti y Dios. No estamos hablando solo de pecados escandalosos. A veces es ese resentimiento que guardas, esa crítica constante, esa oración hecha por obligación. Dios no es un sistema automático, es un Padre que ve el corazón, y cuando se da cuenta de que nuestro corazón no está realmente vuelto hacia Él, se calla, permite el silencio para hacernos reflexionar. Muchas personas rezan, pero rezan con prisa, sin reverencia, sin temor. Otras hablan mucho, pero no escuchan nada. Rezar es diálogo, no monólogo. Dios habla, pero exige un corazón disponible y un alma limpia para que su voz sea escuchada. Por eso muchos claman pero no escuchan. Es por eso que incluso después de ayunar, cantar, asistir a cultos, todavía se sienten vacíos, porque están tratando de escuchar la voz de Dios sin antes quitar lo que está bloqueando la comunicación espiritual. Ahora detente y piensa. ¿Hay algo dentro de ti que está bloqueando esa conexión? ¿Será que hay un silencio de Dios en tu vida que en realidad es una advertencia? Dos de los mayores errores en la oración que aleja la voz de Dios. Uno de los mayores errores que impiden al cristiano escuchar la voz de Dios no está en la frecuencia de la oración, sino en la intención que hay detrás de ella. Muchos rezan solo para pedir, como si Dios fuera un asistente espiritual listo para cumplir deseos. Y cuando no reciben respuesta concluyen que Dios está en silencio, pero la verdad es mucho más profunda y alarmante. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastarlo en vuestros deleites. Aquí el Espíritu Santo revela algo poderoso. Dios no responde a las oraciones egoístas. Calla ante las peticiones que no están alineadas con su propósito y
Eso no es un castigo, es una corrección. Él quiere enseñarnos a buscar su voluntad, no solo satisfacer nuestros deseos. La mayoría de las personas entran en la oración como si estuvieran en una emergencia espiritual. Señor, dame esto, resuelve aquello, haz aquello otro. Pero ¿cuántas veces has comenzado orando, Señor, ¿qué quieres tú de mí hoy? ¿Cuántas veces has silenciado tu alma para escuchar en lugar de solo hablar? Ese es el punto. Muchos oran, pero pocos escuchan la voz de Dios. Exige silencio interior, humildad y disposición para obedecer, incluso si la respuesta no es lo que quieres escuchar. Otro error fatal es la impaciencia. Vivimos en un mundo acelerado. Eso contamina hasta nuestras oraciones. Queremos respuestas rápidas, señales visibles, soluciones inmediatas. Pero Dios no se mueve por la ansiedad humana. Él habla en su tiempo y, a menudo, en profundo silencio, poniendo a prueba nuestra fe. ¿Rezas con reverencia o con prisa? ¿Buscas la presencia de Dios o solo sus bendiciones? Estas preguntas son cruciales. Dios habla con quien le busca de verdad, con quien desea más que favores, desea intimidad, comunión, dirección. Reflexiona ahora. ¿Tus oraciones han sido momentos de intimidad con Dios o sesiones de peticiones incesantes? 3. El secreto espiritual que desbloquea la voz de Dios. Existe un secreto espiritual poco conocido, pero profundamente eficaz, que puede desbloquear tu capacidad de escuchar la voz de Dios. La práctica del silencio sagrado, sí. El silencio en un mundo ruidoso, donde oramos hablando sin parar. A menudo olvidamos que Dios habla cuando dejamos de hablar. El salmista escribió en Salmos 46:10, «Quedad quietos y sabed que yo soy Dios». Esta orden no es poética, es espiritual. Es en el silencio donde Dios revela sus secretos a los que le temen. ¿Cuántas veces has terminado una oración y has salido corriendo para resolver la vida? Pocos permanecen en silencio después de orar. Pocos esperan la respuesta, y es en ese silencio, a menudo incómodo, donde el Espíritu Santo susurra. Él no compite con el ruido, habla en la quietud, y cuando creas ese espacio, algo sobrenatural sucede. Tus oídos espirituales se abren. Muchos cristianos viven de experiencias pasadas, de revelaciones antiguas, de testimonios ajenos. Pero Dios quiere hablar contigo hoy. Quiere darte una nueva dirección, claridad en el caos, paz en medio de la guerra. Pero necesitas aprender a callar para escuchar el silencio. No es vacío, es sagrado. Es donde respira el alma y el cielo responde. Este secreto espiritual también envuelve santidad. Un corazón impuro tiene los oídos sordos. Por eso, antes de buscar escuchar a Dios, pídele que limpie tu interior. David oró en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu recto. Esta oración es una llave. Un corazón limpio es una poderosa antena espiritual. Reserva momentos de tu día solo para estar con Dios en silencio, sin celular, sin música, sin distracciones. Solo tú, el Espíritu Santo y el deseo de escuchar. Habla menos, escucha más, pregunta menos, adora más. Dios no está mudo, somos nosotros los que estamos sordos. Y no te asustes si Él no habla en un primer momento. Él quiere ver tu constancia, pone a prueba tu deseo. Pero cuando persistas, Él vendrá, y cuando hable será como una espada cortando toda duda, miedo y confusión. 4. El estilo de vida que silencia la voz de Dios. Puedes orar con sinceridad, incluso puedes llorar a los pies del Señor. Pero si tu estilo de vida contradice lo que declaras en oración, el cielo permanecerá en silencio. Es difícil de escuchar, pero es necesario. Muchos cristianos viven divididos en la presencia de Dios por la mañana y en la oscuridad espiritual por la noche. Viven con una Biblia abierta en casa y una vida cerrada a la transformación. Jesús dijo en Mateo 15:8,
Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Entiendes el peso de esto? Es posible orar, cantar, ayunar y aún así vivir tan lejos de Dios que ni siquiera su voz es audible. El problema no está solo en la oración, está en la forma en que vives entre una oración y otra. El Espíritu Santo no habita donde hay mentira, chisme, inmoralidad, orgullo e ingratitud. Y si Él no habita, tampoco habla. La forma en que tratas a los demás, los pensamientos que alimentas, los contenidos que consumes, los lugares donde pones los pies, todo ello forma una atmósfera espiritual. Y si esa atmósfera está sucia, confusa o dividida entre lo santo y lo profano, la voz de Dios será silenciada. Pablo escribió en Efesios 4:30, «No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Entristecer al Espíritu es como apagar la radio celestial. Sigues orando, pero Él ya no está allí para responder. Pregúntate a ti mismo, ¿mi vida refleja el carácter de Cristo? ¿Mis decisiones agradan a Dios? ¿O será que he estado orando a un cielo que me conoce pero ya no se manifiesta porque mi conducta ha cerrado la puerta? No se trata de perfección, sino de intención. Dios conoce nuestras debilidades, pero no tolera una vida doble. Él habla con quien está dispuesto a obedecer, aunque la respuesta duela. 5 pasos para restaurar tu conexión con Dios y escuchar su voz claramente. Si sientes que Dios está en silencio, si tus oraciones parecen golpear contra el techo, tenlo claro, aún hay tiempo. Dios no ha renunciado a ti, está más cerca de lo que imaginas, esperando solo un paso verdadero hacia la restauración, y eso comienza con el arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo un sentimiento de culpa, es una decisión, un cambio de dirección. Hechos 3:19 dice, «Arrepentíos, pues, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan tiempos de refrigeración por la presencia del Señor». Si quieres escuchar la voz de Dios, comienza limpiando lo que ha bloqueado ese canal. El pecado oculto, los hábitos tóxicos, las decisiones equivocadas. Luego, restaura el altar de la adoración. Muchos oran, pero pocos adoran, y hay una profunda diferencia entre pedir y adorar. La adoración abre los cielos, atrae la presencia de Dios. Salmos 22:3 afirma que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Cuando adoramos, incluso sin pedir nada, el cielo se mueve inmediatamente. Practica el ayuno. El ayuno alinea el espíritu y silencia la carne. Él no cambia. Dios te cambia cuando ayunas, disminuyes el volumen del mundo y amplías la sensibilidad espirituales. En este ambiente, donde Dios comienza a hablar con claridad, también es esencial tener constancia. No sirve de nada orar un día y vivir en piloto automático. Los otros 6. Dios honra a quienes lo buscan con perseverancia. Recuerda Hebreos 11:6. Dios es recompensador de los que lo buscan. Esto significa que recompensa a quienes lo buscan con seriedad, con verdadera sed. Por último, restaura la palabra de Dios en tu vida cotidiana. Muchos quieren escuchar a Dios de forma audible, pero ignoran la Biblia. Abierta ante ellos, la Biblia es la voz de Dios escrita. Cuando la lees, meditas y obedeces, el Espíritu habla directamente a tu alma. Estos pasos son sencillos, pero profundos. No se trata de métodos religiosos, sino de una relación. Dios habla con sus hijos, no con desconocidos, y solo te conviertes íntimo de alguien cuando pasas tiempo con esa persona. Tienes la revelación final. Dios siempre ha hablado, pero tú no estabas preparado para escuchar. Ahora que has llegado hasta aquí, es hora de afrontar la verdad más profunda de todas. Dios nunca ha dejado de hablar. El problema es que no siempre estamos dispuestos a escuchar lo que tiene que decir y a menudo, cuando habla, la respuesta no es lo que queremos, es lo que necesitamos.
Y por eso fingimos que no oímos o simplemente ignoramos. La mayoría de las personas buscan una respuesta que les reconforte, pero Dios habla para transformar, habla para confrontar, habla para sacarnos de nuestra zona de confort y llevarnos al centro de su voluntad. Y esa es la razón por la que tanta gente se desconecta. Quieren un Dios que confirme sus deseos, no un Padre que dirija sus pasos. Juan 10:27 es claro: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. ¿Te das cuenta de que oír la voz de Dios no es un privilegio de unos pocos? Es una promesa para quienes verdaderamente lo siguen. Si no la has oído, tal vez sea el momento de preguntarte: ¿estoy solo orando o estoy siguiendo? La revelación final es esta: Dios te está hablando ahora a través de este vídeo, a través de la palabra, a través de las circunstancias. La cuestión no es si Dios habla, sino si tú estás listo para obedecer cuando Él te hable, porque la voz de Dios tiene un propósito, lleva dirección y a menudo ruptura cuando Él habla. Algo tiene que cambiar, por eso hoy te está llamándote a algo más que a oraciones rápidas, llamándote a una vida de profundidad espiritual, una vida en la que escuchar su voz no es una excepción, sino parte del camino diario, ¿de acuerdo?